Muy buenas noches, muy buenas noches, muy bienvenidos a la transmisión. Bendito Dios, ponemos sobre la mesa su palabra, este pan de vida que es alimento a nuestro ser, a nuestro espíritu, alma, que nos sustenta. Y mira qué hermoso, conociendo la plenitud de Dios. El Señor nos lleva a conocer la plenitud de Dios en Jesucristo por su Espíritu. El jueves pasado nos gozábamos porque estábamos hablando del amor de Dios, de conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento, y después estuvimos la unidad del Espíritu, y cómo ahí en Efesios 3, y desde comienza del 3:14 al 21, y en Efesios 3:19 dice que el conocer el amor de Cristo, ¿no? Y cómo nos gozamos porque habla el Padre, está hablando del Padre, que seamos llenos del Padre, del que toma familia, del que toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Hablaba el apóstol Pablo ahí a los Efesios, y el Señor nos recuerda ahora el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, amén. De que toma familia y de conocer este amor de Cristo que excede todo conocimiento, y de todo conocimiento, para ser llenos de la plenitud de Dios. Y como hablaba, relacionaba ahí, ¿no?, la Trinidad perfecta, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que seamos llenos del conocimiento por el hombre, que seamos fortalecidos en todo poder en el hombre interior por su Espíritu. Esto oraba, que seamos fortalecidos con todo poder en el hombre interior por su Espíritu, por el Espíritu de Dios, ¿no? Y cómo, para que podamos entender el amor, queremos entender el amor de Dios, decíamos, para conocerle, disfrutarle y conocerle, disfrutarle y exponerle, llenos de él, amén, llenándonos. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, que está sobre todo conocimiento, que traspasa todo conocimiento. El conocer el amor de Cristo que excede, que traspasa todo conocimiento, todo lo que podamos conocer. Dice la palabra del Señor que cuán insondables son tus caminos, tus pensamientos, Señor. ¿Quién le enseñó a él? ¿Quién le enseñó a nuestro Padre? ¿Quién? Y bendito Dios, ¿no? Ahora, con esas noticias de los Terians, estuvo mucho trayendo el Salmo 8, de que el Señor, a imagen y semejanza de Él, nos hizo un poco menor que los ángeles. ¿Y a qué traigo esto? De conocerlo, de conocer el amor de Dios, de conocer su amor. Sobrina hermosa, muy buenos días, Dios te bendiga grandemente. De conocer su amor, de conocer el carácter, como el Señor quiso revelarse por medio de su Hijo, que por medio del rostro de Dios en Jesucristo, ¿no?, mostrándonos el Señor su rostro, su cara, su ser, el Señor mostrándonos su esencia, amén, en Jesucristo, mostrándonos su esencia para no errar el blanco, para mirarle a Él, amén, para mirarle, porque dice que es el Hijo del Dios invisible que nos vino. Él se hizo carne, el Verbo, para mostrarnos al invisible. Él se hizo visible en su Hijo, amén, en la expresión de su Hijo, en el rostro, en el face de su Hijo, en el rostro de su Hijo. Él se muestra, Él se revela, el Verbo, el que tomó carne, forma de como nosotros, y vino a este mundo a mostrarnos, a revelarnos el amor de Dios con toda su expresión.
Es su reino, amén, su reino, el camino. Y cómo ahora el Espíritu Santo nos está revelando a Cristo para conocer y entender el amor de Dios, ese amor de Dios que traspasa todo conocimiento, que excede todo conocimiento para ser llenos de la plenitud de Dios, de la totalidad, de la plenitud, de la riqueza, de la esencia de Él, de la gracia, del amor, amén, de su gracia, de su amor, de su reino, de todo eso, que le conozcamos para no errar el blanco, para no movernos de Él, amén, e ir creciendo en Él. Y queremos conocer, y bendito Dios que que el Espíritu Santo se está revelando a su iglesia, se sigue revelando, se sigue revelando, dando luz de quién es Cristo, el Salvador del mundo, Dios en Jesucristo, amén, se estaba mostrando, se estaba revelando, se estaba mostrando su rostro para verle, para no quitar nosotros la mirada del blanco perfecto, para no quitar la mirada de nuestro Salvador, para no quitar la mirada de su carácter, de no quitar la mirada de su palabra, amén, y fortalecidos ir creciendo en Él, así dice, para no errar el blanco, para no andar mirando otras cosas, para no poner atención en otras cosas. Porque el poner atención es para no escuchar otras voces, para escuchar su palabra, amén, para escuchar su palabra, para ver su rostro y no ver, no escuchar otras voces. ¿Qué decía el Señor? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Para no escuchar otras voces, así como Eva en el jardín del Edén, que escuchó, le puso atención a otra voz que no era el amado, que no era Dios. Y esa voz la llevó a mirar lo que le mostraba la serpiente antigua, Satanás. La llevó a que pusiera atención al fruto y a codiciar lo que lo viera codiciable. Por eso el Señor dice, nos muestra su amor en Jesucristo, y el Espíritu Santo está preparando, siempre digo, el Espíritu Santo te está preparando a ti, nos está preparando como la desposada, como la novia, para esperarle, para celebrar esas bodas. Amén, está formando a Cristo a nosotros, bendito Dios, y no quitar la mirada del blanco para no errar, para ir ahí creciendo, amén, creciendo como la luz de la aurora, y siempre lo tomamos esto, para ir creciendo y manifestarle, amarle, decíamos el sábado pasado, amarle, disfrutarle y expresarle. El Señor es lo que está formando, lo que veíamos el sábado pasado, del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, acá dice ser lleno de la plenitud de Dios, amén, porque toda la plenitud de la deidad está en Jesucristo, bendito Dios, aleluya. Y me traía al pensamiento también la mujer de Lot, que miró ella hacia atrás, hacia lo que había quedado, a lo superfluo, hacia la vida anterior, no puso oído a la palabra que se les había dicho, el que voltee para atrás quedará como estatua de sal. Entonces, escuchar la voz de Cristo, escuchar su palabra, amén, escuchar la palabra de Dios, escuchar a Cristo, escuchar la voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso el Señor nos muestra su amor, para ser llenos de la plenitud de Dios. Y acá dice para ser llenos de la plenitud del Hijo de Jesucristo. El Señor se ha revelado en él. Y en Juan 3:16 habla que no lo sabemos, no de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, del amor de Dios que dio a su Hijo, y que seamos... y entonces ahora se ha revelado ese amor de Dios, se ha revelado ese amor del Hijo, se ha revelado la esencia, porque mira, la palabra siempre venía hablando de Jesucristo, ¿no? Jesucristo habló del Padre, ahora el Espíritu Santo nos habla y
nos trae luz de Jesucristo, forma a Jesucristo en nosotros. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito, a lo único que tenía, a su amado Hijo, lo dio por ti, por mí, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el único Hijo. Y bendito Dios que en ese unigénito Hijo, ahora el Señor iba a traer muchos hijos a la luz, como te ha traído a ti, como me ha traído a mí, como ha traído a todo aquel que está creyendo en Jesucristo. Pero el Señor, siempre lo mencionó, no nos deja como empezamos. Empieza la transformación en la vida nueva. Empieza el entendimiento en esa vida nueva. Como hijos nacidos de nuevo, empieza nuestra alma a ser entendida. Amén. A ser entendida de lo que el Señor ha puesto en nuestro espíritu. Para ser entendidos, para tomar de aquello que el Señor nos ha tomado. Para asir aquello por lo cual el Señor nos ha tomado. Tomar lo que el Señor nos ha dado, a entender y comprender, amén, su palabra, el amor de Dios, para ser llenos de la plenitud de Dios, para estar llenos de la plenitud de Jesucristo, porque de tal manera nos amó, amén, para tener la identidad, una identidad en Él, para tener una identidad y no andar, dice que como ese viento, que no nos muevan los vientos, que no nos muevan los vientos contrarios, que no nos muevan las doctrinas nuevas, que no nos muevan la nueva era, que no nos mueva todo lo que se habla y se dice, sino que estemos cimentados en la roca, en Jesucristo, conociendo de su amor, amén, conociendo de su amor, conociéndole ese amor, disfrutando de ese amor, amén. Y dice su palabra que de su plenitud tomamos todo. Que ha dado su unigénito y a su único Hijo lo dio. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para no perdernos en el camino. Para no perdernos en este mundo hostil. Para ponernos y traernos al reino de su amado Hijo. Y estando en el reino de su amado Hijo, en esta nueva vida en Cristo, estando en esta nueva vida en Cristo, viéndole a cara, descubierta como un espejo, dice su palabra, Efesios, dice, seamos transformados, amén, a la misma imagen de Jesucristo por el Espíritu. Y esto quiere el Señor, que conozcamos de ese amor, que conozcamos de esa plenitud. Y dice su palabra que de su plenitud tomamos toda, de esa llenura, de esa riqueza, de ese reino, y aunque estemos en situaciones o pasando en todas esas noticias que se han estado, que vamos de noticia en noticia, una noticia va superando a la otra noticia y una noticia va superando a la otra. Y el domingo que llegué de la iglesia, lo primero que me comentó mi esposo, mira todo lo que está sucediendo aquí en Jalisco, en Guadalajara, y tantos puntos de aquí de la República Mexicana, todo eso que estaba sucediendo. Y vamos de noticias en noticias, pero saber en quién estamos, amén, saber en quién estamos, saber que estamos en la roca y conocer esta roca, conocer este amor sublime, conocerle a Él, amén, conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, el amor de Cristo, conocerle a Él. ¿Para qué siempre hablaban los apóstoles? Siempre hablaban para no ser desviados, para no ser desviados, para dejar para no ser desviados, como decía ahorita, para no errar el blanco, para que ya no, en cuanto a la pasada manera de vivir, en la vida que vivíamos antes, dice que nos despojemos del viejo hombre, amén, que está conforme a la verdad, que crezcamos conforme a la verdad de Jesucristo,
que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, para que no seamos engañados, para lo contrario, saber que tenemos identidad, saber que estamos en Cristo, saber que fuimos aceptos en el amado, saber que estamos creciendo como piedras vivas, saber quiénes somos, que somos hijos, amén, saber que somos hijos, saber que la eternidad de Dios, que el propósito eterno de Dios se cumpla en nosotros, amén. Se cumpla en nosotros. El propósito eterno de Dios es formar a Cristo en nosotros. Que se cumpla ese propósito, amén, porque sabemos, siempre lo decimos, que nos esperan unas bodas del Cordero, para que seamos hallados en Cristo cuando venga Él, que seamos hallados para que Él nos tome del mismo, Él nos va a tomar de Él mismo, Cristo nos va a tomar del mismo. Entonces, para eso el Señor nos prepara, que tengamos la identidad de hijos, que no perdamos esa identidad, que esperemos, que le estemos esperando a Él, consciente de lo que somos, amén, que somos hijos de Dios, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, amén, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, ¿qué somos? Somos hijos de Dios. Por medio del unigénito Hijo de Dios. Somos hijos de Dios a través de Jesucristo. Amén. A través de Jesucristo. Dios lo único que tenía. Por ese amor de Dios, que Dios unigénito Hijo también dice en Efesios, que no nos dará con Él todas las cosas. En Jesucristo están todas las cosas. Por eso Jesucristo le decía en Juan, decía, Él les dará de lo mío, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dice, Él les dará de lo mío, Él les revelará de mí, Él les hablará de mí. Hablaba Jesucristo, que el Espíritu Santo hablaría de Él y nos revelaría a Él, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dice, Él le dará de lo mío. Por eso aquí en Efesios dice que conozcamos el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, amén, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. De la plenitud de Dios. Y dice que somos transformados y que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Bendito Dios, para andar como hijos de luz, amén, para andar como hijos. Mi hermanita Eunice Núñez, Dios le bendiga grandemente, para andar como hijos de luz. Somos hijos de luz. Tú que has creído, porque estamos en la luz. Dice que la luz vino al mundo. Pero aborrecieron la luz y amaron más las tinieblas. Pero todo aquel que en él crea, dice, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice que el Señor nos muestra el amor de Dios a través de Jesucristo. El invisible se hizo visible en su Hijo. Dios se hizo visible en Jesucristo, y Cristo vino a revelarnos el amor del Padre, vino a revelarnos la plenitud de Dios, para que seamos llenos de esa plenitud, para conocer ese amor, para conocer la palabra, para conocer el reino, amén. Al reino donde fuimos trasladados, al reino de su amado Hijo. Mi hermanita, bendiciones. Pues ya está haciendo calor, mi hermana, aquí. No sé si allá, pero aquí está haciendo calorcito en Hermosillo. Entonces dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Amén. Dio a su Hijo, a su unigénito, por nosotros, en Juan 3:16. ¿Y qué estamos hablando? Dice, conociendo la plenitud. Queremos conocer ser llenos de esa plenitud. Queremos ser transformados, gozar, amén, tener ese gozo, esa plenitud de saber que pase lo que pase. Ahorita decía que noticias vienen, noticias van, una tras otra, y una supera a la otra, de tantas noticias, de todo y ahora por medio de las redes se sabe lo que está pasando en el mundo.
Amén. Se sabe lo que está pasando al norte, al sur, al este, al oeste, en Irán, en África, en Asia, en los 4 continentes de la tierra. Se sabe lo que está pasando y no son noticias buenas. Pero en medio de estas noticias que no son buenas, vemos la noticia de las buenas nuevas de salvación, que hay salvación, que hay vida eterna para aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón y que ha nacido de nuevo, porque el Señor vino a dar una vida nueva. El Señor no vino a renovar nuestro viejo hombre. Él no vino a renovar nuestro viejo hombre. Él no vino a renovar el viejo hombre, vino a matar el viejo hombre, a crucificar el viejo hombre y a nacer de nuevo. El Señor, el Evangelio nos muestra la vida nueva en Cristo, una vida nueva en Jesucristo, una vida nueva en Jesucristo que está. Y en esa vida nueva de Jesucristo, el Señor nos quiere que nos vayamos transformando, que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, y que dejemos que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, amén, en el espíritu de nuestra mente, porque ya hemos nacido de nuevo, pero esa información que ya está en nuestro espíritu, porque se nos ha dado el Espíritu de Dios, y dice que el Señor no da el Espíritu por medida. Eso que somos en el Espíritu, y que el Señor nos ve terminados, nos ve a través de Jesucristo. Él ve a su iglesia transformada, Él ve a su iglesia santa, Él te ve a través de Cristo, Él nos ve a través de Jesucristo. Por eso dice que de su plenitud tomamos todo, pero Él también dice que Él nos tomará de Jesucristo, amén, porque Él nos ha puesto en Cristo. Él nos ha puesto en Cristo. Fuimos aceptos en el amado, se nos está revelando su amor para no errar al blanco, amén, para estar mirando a Jesucristo cara a cara, verle y ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, conocer su amor que excede todo conocimiento, ese amor de Jesucristo, para que seamos llenos de la plenitud de Dios, amén, para que no venga ninguna estratagema de mentira, aún si un ángel nos trae un evangelio que no creamos en esa mentira, amén. Y que estamos viendo noticia tras noticia, que no nos movamos de Jesucristo, que no nos movamos de la vid verdadera, que no nos movamos de Él, amén. Que no nos movamos, porque ahí tenemos vida. Las ramas tienen vida cuando están bebiendo de la savia del árbol. Entonces el Señor se da ahí en Juan 14, se da a conocer en Juan 14, se da a conocer Juan 14, 15, 16, se da a conocer como la vid, que nosotros somos las ramas en los pámpanos, y alejados de Él nada podemos hacer, que estemos bebiendo de Él, de la savia, ahí las ramas, amén. Una rama se quita de un árbol y se seca. Entonces que estemos conociéndole, viéndole cara a cara, conociendo ese amor y siendo transformados y siendo llevados de gloria en gloria, para no movernos, para que las noticias, para que las situaciones adversas no nos muevan. Y casi siempre, casi todo el tiempo es lo mismo, casi siempre vamos a lo mismo, vamos siempre los jueves, los sábados empezamos, sea la palabra que se esté compartiendo, vamos a lo mismo, conocerle a Él y ser conocidos a Él, porque vamos a ser tomados de Él, porque fuimos puestos en Jesucristo. Cuando Él venga por su iglesia, dice que nos tomará, Él tomará de sí mismo, tomará de Él, porque estamos en Él y Dios nos ve en Él, nos ve perfectos en Jesucristo. Aunque todavía dice que estamos caminando a la perfección, porque nuestra alma tiene que saber todo lo que ha sido puesto en el Espíritu. Amén. Él ya se nos ha puesto todo esto. Dice que tenemos el ADN de Cristo, tenemos el ADN de Él. Somos hijos de Él. Bendito Dios, aleluya. Entonces, conocer al que ama nuestra alma. El Señor nos llama a conocer al que ama nuestra alma, para no tener miedo y cuando Él venga, no estar, no escondernos. Por eso Él nos lleva a conocer su voz, a conocer la palabra, su voz, la palabra, y no querernos escondernos y andar cubriéndonos con hojas
de higuera, de higuería, andarnos escondiendo. Eva, Adán, ellos conocían la voz de Dios, pero escucharon una voz diferente y pusieron atención a esa voz diferente, la voz de la serpiente, y esa voz los llevó a hablarles. ¿Qué les llevó a decir? Que vieran eso que el Señor ya les ha dicho que no comieran, que miraran ese fruto, y fue codiciable a su vista. Y después anduvieron escondiendo cuando el Señor hablaba. Que no nos escondamos, amén. Que estemos anhelantes de escuchar su voz, su palabra. El Espíritu que nos lleva a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu que nos muestra y que nos revela, que nos da luz de la palabra, que nos da luz de Jesucristo. Para estarle viendo cara a cara descubierta. Se ha caído el velo ya. El Señor quitó el velo, amén. Por fe se quitó el velo, hemos creído, estamos creciendo como nueva creación. Somos una nueva creación en Cristo. Amén. Somos nueva creación en Cristo. Nueva criatura, nacido de nuevo, así como decía el Señor, así como le hablaba el Señor a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Ya nacidos de nuevo vamos creciendo. No agarramos una pose de cristiano y andamos caminando como cristianos y imitando a un cristiano, sino nacidos de nuevo, amén. Nacidos de nuevo, dirigidos por el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo. Dejar siendo guiados por el Espíritu Santo, y Él nos lleva a reconocer la voz de Dios. Aprendemos a escuchar su voz que va conforme a la palabra, su voz que va conforme a la palabra. Amén. Jessy, sobrina, Dios te bendiga grandemente. Amén. El Señor siempre habla, hijo. Dice en Hebreos que Él habla hijo, Él habla palabra. Amén. Él habla palabra. Él habla palabra. Él tomará de lo mío, dice. Amén. Hermosa. Él tomará de lo mío, dice Jesucristo, decía respecto al Espíritu Santo. Él tomará de lo mío. Él les hará saber de lo mío. Él le recordará todas las cosas, y es lo que hace. Por eso dice, si alguien viene con otro evangelio, si tú estás escuchando otra voz que te susurra al oído, que tú sabes que no es conforme a la palabra, dice, no la oigas. Es anatema, no le pongas atención. Amén. No pongas atención a esas otras voces, para no errar al blanco, para no errar a Jesucristo. Veamos los testimonios, veamos aquí lo que pasó a Adán, a Eva, por poner atención a otra voz, por mirar, que la llevó a que viera otra, a la rebelión de poner, de mirar, y se les hizo codiciable escuchar. Por eso dice, conoce el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para ser llenos de la plenitud de Dios. Conocer, amén, conocer su voz, no errar al blanco, conocer de este amor que el Señor dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, estar conociendo su amor, amén, y a cara descubierta, siendo transformados, y vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria a su misma imagen. ¿Por qué? Por su Espíritu. Dejemos ser enseñados conforme a la palabra, conforme a los apóstoles, conforme a los profetas, conforme a lo que está escrito, que el Espíritu Santo nos va dando iluminación, amén. Con todos los santos, dice, con todos los santos vamos aprendiendo como pueblo, como Cristo, como pueblo, como su iglesia, amén. Porque el Señor habla hijo, y el Señor Dios le habla al hijo, y nosotros estamos en el hijo, amén. Somos su iglesia, el Señor le habla a su iglesia, el Señor le habla a su cuerpo, le habla a la amada. Y juntos, el cuerpo, unidos por las coyunturas, amén, unidos por las coyunturas, vamos creciendo como piedras vivas en Cristo, en su palabra, guiados por su Espíritu, amén. El Señor le habla al cuerpo, el Señor le habla a su iglesia. Y nos gozamos porque decimos, mira, escuchamos a alguien que está hablando y decimos, mira, lo mismo conforme a la palabra, al norte, al sur, al este, al oeste. Y vamos edificándonos, amén.
Su iglesia es edificada, unida, su iglesia unida por las coyunturas, dice, somos miembros, por las coyunturas. Yo digo, Señor, por las coyunturas tuyas, las coyunturas de la palabra, las coyunturas de la gracia, las coyunturas del amor, las coyunturas de la unidad, las coyunturas de tu palabra, Señor, ahí. Bendito Dios. Y podemos aquí estar y nos gozamos hablando. Entonces el Señor dice, conociendo la plenitud de Dios, conociendo esa plenitud, esa llenura, esa riqueza que está en Él. Amén. En esa riqueza que está en el Evangelio, y el Evangelio es Cristo, conocer a Cristo, el Evangelio, conocer a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, conocer la plenitud de Dios que está en Cristo Jesús, amén, para ser llenos de esa plenitud. Acá la descubierta de Dios, el rostro de su Hijo por su Espíritu. Bendito Dios, y le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Tú que lo vas a ver diferido, Dios ya nos ha dado todo en el Hijo. Solamente falta irle llenándonos de Él, llenándonos de Él. Dios no nos puede dar nada que no sea en Cristo Jesús. Toda el reino, la plenitud de Dios está en Jesucristo. Dios no nos da nada fuera de su Hijo, porque nos ha puesto en Él. Sino que el Espíritu Santo va trayendo luz a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén, para ser entendidos de lo que ha depositado nuestro espíritu, porque dice que Él no nos dio el espíritu por medida. Dice que asir aquello por lo que hemos sido asidos, conocerle, y nuestra alma va siendo entendida. Amén, nuestra alma va siendo entendida. Nuestra alma va siendo entendida, amén, bendito Dios, aleluya, y tener ese shalom espiritual en mi cuerpo, bendito Dios. Dios les bendiga grandemente. Dios nos ha dado todo, consumado es, en el consumado, Dios nos ha dado todo. Estar recibiendo de Él, amén, estar llenándonos, y de gloria en gloria y de victoria en victoria, amén, recibiendo, llenando esta copa, sea llenada, esté llenándose, amén, de ese conocimiento, de la sabiduría de Dios, de ese hombre interior que va formando en nosotros, ese hombre interior, amén, que dice que de ser lleno de toda la plenitud de Dios, en el conocimiento y en la plenitud de Dios, y la riqueza, los tesoros están en Dios y en Cristo, dice. Y vamos siendo llenos de esos tesoros, de esa sabiduría que hablaba el apóstol Pablo, el conocimiento de la sabiduría de Dios, amén, y que sea formado, que seamos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior, como nacidos de nuevo, ya nacidos de nuevo, amén. Bendito Dios, aleluya, nos gozamos en Cristo Jesús. Y toda la honra y la gloria sea para Él, amén, toda la honra, toda la gloria. Mira, dice que somos vasos, que somos barros, y que Dios ha puesto ese tesoro en vasos, en barro. ¿Para qué? Para que la excelencia la tenga Él, la excelencia la tiene Cristo, la excelencia la tiene nuestro amado, y toda la honra y toda la gloria es para Él. Sigamos, amén, como cuerpo de Cristo, como iglesia, creciendo en su imagen por el Espíritu, en ese conocimiento, amén, para no errar el blanco, para no movernos cuando quieran, al ver, y si se nos habla otro evangelio, se nos dice, ahí está Cristo, ahora con eso de la IA, allá está, aquí está, vayan para acá, vayan para allá, nosotros ya vamos a saber, amén, porque hemos aprendido a escuchar su voz, conocemos su palabra, y conociendo la verdad, dice, somos libres conociendo la verdad. Por eso el Señor nos lleva a conocerle a Él, la verdad, para que no nos mueva la mentira. Para saber reconocer la mentira necesitamos saber la verdad. Bendito Dios, tú que lo vas a ver diferido, Cristo ofrece vida nueva en Él. Amén. Todo es nuevo, somos creación nueva, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios. Amén. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero eso dice que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Bendito Dios, en Cristo está, en Cristo hay vida nueva. Amén. Y somos aceptos
Dios les bendiga grandemente y haremos una oración para estarnos despidiendo. Bendito Dios, aleluya, honramos tu presencia, Señor. Queremos verte, Padre. Queremos verte, queremos contemplar tu rostro a cara descubierta. Queremos conocer ese amor tuyo cada día. Y estamos conociendo ese amor tuyo que excede a todo conocimiento para ser llenos de la plenitud de Dios. Para cuando tú vengas, nos tome de ti mismo, no seamos influenciados por ninguna mentira, Señor, sino edificándonos como pueblo santo, como iglesia y como piedras vivas. Amén, sí, Señor, gracias. Verte para no errar al blanco, escucharte, para no oír otras voces, amar tu rostro. Amén, sí, Señor. Por los que anhelan conocerte, yo anhelo conocerte, Señor. Quiero amarte, queremos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a mí mismo. Amén, sí, Señor. Se logre y se logra, aunque tú ya nos ves perfectos a través de Jesucristo, Señor. Pero estamos caminando y nos estás llenando y te estamos conociendo cada día, Señor. Te estamos disfrutando. Amén. Amén. Y proclamando amén en el nombre de Jesucristo. Jesucristo es la vida, amén. Jesucristo es vida. En nada hay vida. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre por atajos. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Bendiciones, muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Shalom, shalom. Bendiciones hermosas. Bendiciones.